Nuestro colaborador y amigo Chema este fin de semana se ha ido a la playa y no ha parado de ver a chicos jugando con una pelota de fútbol. Pero hay una cosa que le ha llamado especialmente la atención. Había muchos de ellos que llevaban puesta la camiseta de un jugador. Adivinad quién. Lamine Yamal. En Football Language queremos analizar si todo este reconocimiento, a pesar de su corta trayectoria, es merecido. Y por ello vamos a meter el bisturí para diseccionar lo que ha sido hasta ahora la carrera de este crack. Vamos a divertirnos. Hola a toda la comunidad de Football Language, hoy os traigo un vídeo acerca de Lamine Yamal, el que ya os adelanto que para mí, a día de hoy, es indiscutiblemente el mejor jugador del mundo dentro de un terreno de juego. Pero es que también lo es fuera de un terreno de juego y por ahí precisamente quiero empezar este vídeo. ¿Por qué tiene tanto marketing Lamine Yamal? Bueno, en primer lugar no es casualidad porque su ídolo es Neymar Jr. Lo ha reconocido varias veces y si nos fijamos en lo que es Neymar Jr. como jugador, un jugador brasileño de fútbol ofensivo, regateador, que se pintaba el pelo, que se ponía pendientes, pues que se ponía la cresta, las botas de colores, bueno, todo lo que hace falta todos los ingredientes para ser una star, una celebrity del fútbol, ¿no? Además, es verdad que tenía algún comportamiento un poco díscolo y algunas declaraciones un poco salidas de tono en determinadas ocasiones y era muy protagonista, muy activo en las redes sociales, ¿no? Muy TikToker. Bueno, pues está claro que ese es el espejo donde se está mirando Lamine Yamal. Esperemos que solo se mire en lo deportivo y no se vaya tanto a lo que fue o ha sido Neymar, y digo ha sido porque está ya dando sus últimos coletazos como jugador de fútbol, porque es una pena que podía haber tenido una carrera larguísima y sin embargo, pues no la ha tenido y no estará considerado uno de los mejores de la historia. Pero bueno, esto no es un vídeo de Neymar Jr., así que vamos a centrarnos en Lamine Yamal. Lamine Yamal también es un poquito chulín y tiene todas estas cositas de Neymar Jr., pero esperemos que se centre más en el juego, que se centre en el fútbol igual que lo hacía Leo Messi. Y por ello vamos a hablar ahora de lo que nos interesa, de lo que nos importa, el fútbol, qué pasa dentro de un terreno de juego. Pues Lamine Yamal, en mi opinión, es el jugador con más importancia dentro de un equipo de fútbol que pelee por todos los títulos. El Fútbol Club Barcelona esta temporada ha hecho una temporada espectacular. Por a falta de 3 minutos no ha llegado a una final de Champions League. El resto de títulos los ha ganado todos. El Mundial de Clubes no han participado, con lo cual no lo podemos valorar. Y no han participado porque no se lo han merecido, obviamente. Han hecho el ridículo los últimos años en Champions League. Pero en un equipo que lo ha hecho también este año, Lamine Yamal ha sido el jugador más importante sin ninguna duda. Me podéis decir, Rafinha ha metido más goles. Esto no va de goles, va de importancia en un equipo de fútbol. Y obviamente sí, tienes que ser un jugador ofensivo, porque a lo mejor ha podido tener mucha importancia, me lo invento, Pau Cubarsí, pero pues los niños no se fijan en los defensas. ¿Por qué? Porque siempre es mucho más difícil construir que destruir. ¿Y quién construye jugadas de fantasía? Lamine Yamal. Obviamente, Rafinha también hace falta, es un jugador de ataque, ha tenido mejores cifras, pero a nivel de importancia, si tú analizas los partidos del Fútbol Club Barcelona, ¿cuáles han sido los partidos más duros que ha tenido? Aparte de los del Real Madrid, por supuesto que es el clásico, ha sido las semifinales de Champions League. En esos partidos
¿Por qué ha sido Lamine Yamal el que ha aparecido y no han sido otros? Porque el Barcelona tiene dependencia de ese jugador para generar juego, para construir. Es Lamine Yamal el que construye. Y si no mete tantos goles como Rafinha, es precisamente porque juega pegado a la línea de cal. Mira, yo aquí os lanzo un órdago. Yo me juego el cuello a que si Hansi Flick centra la posición de Lamine Yamal y lo hace jugar mucho más cercano a la portería, aumentaría sus cifras goleadoras, pero vamos, no sé si al nivel de Cristiano Ronaldo o Messi, pero seguramente cerca. ¿Por qué? Porque tiene una calidad especial, tiene un talento, un nivel futbolístico que se ve que es capaz y será capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Y hablando de esta comparativa entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, aquí os quiero decir que sí, que por supuesto que yo entiendo perfectamente que haya gente que, a pesar de no ser del Madrid, prefiere a Cristiano Ronaldo antes que a Messi, porque esto ya es un tema subjetivo, siendo los dos jugadores los mejores de todos los tiempos, por lo menos en esa época, en dos equipos que el mundo admiraba, como eran el Barcelona y el Real Madrid, eran sin ninguna duda los jugadores que más importancia y más peso específico tenían dentro de sus equipos. Uno era más goleador y otro también hacía otras cosas, a pesar de meter goles, pues también era más creador de juego. Esto es un tema subjetivo. A mí, yo como jugador no era goleador, era el del pase, pues a mí me atrae más crear. Obviamente el gol, con la finalidad del gol, pero entiendo perfectamente a los que prefieren a Cristiano Ronaldo. Pero esta comparativa no me sirve para decir que Rafinha ha hecho más méritos que Lamine Yamal en el Fútbol Club Barcelona. No, no, más méritos para el Balón de Oro. No sirve porque de verdad es indiscutible si el equipo rival tapaba la banda derecha del Barcelona, bloqueaban a Lamine Yamal, tapaban su juego. El Barcelona no tenía capacidad de crear fútbol más allá de Pedri que intentaba conectar con los de arriba, pero era él el que desatascaba todo con una jugada, un pase, un centro espectacular. O hay veces que no sé, que estas cifras no salen en las cifras que manejamos todos. No solo son goles y asistencias. ¿Quién ha dado ese pase previo a la asistencia? Es que muchas veces era Lamine Yamal el que hacía un centro al segundo palo, Rafinha la dejaba al que llegaba Ferran, Lewandowski, el que fuera en el área pequeña a empujar. Así que para mí, además de todo lo que nos ha hecho divertirnos este año, por fin Hansi Flick y liderados ese Barcelona con esta estrella de Lamine Yamal, por fin hay un jugador que nos enamora, que nos vuelve a enganchar a ver los partidos de fútbol. Y ese es Lamine Yamal y encima es español.